Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien. ¿Se escucha? Bueno. Voy saludando a los que veo ahí conectados. Hola Ramiro, Micaela, Martina, Virginia, Manuel, Romina, Florencia y los demás que están conectados sin cámara. Bueno, espero que se escuche y se vea bien. Cualquier cosa, si se llega a entrecortar o no escuchan bien, me avisan y vemos de solucionarlo. Me presento para los que todavía no me conocen. Yo soy Agustín Velasco, soy uno de los profesores a cargo de esta comisión número 5 de Teoría Constitucional, y en este caso, durante este cuatrimestre, estoy a cargo de las unidades 3 y la unidad 5. La clase anterior estuvimos charlando algunas pautas básicas de la cursada, y empezamos a hacer alguna introducción a la unidad número 3. ¿Sí? Espero que hayan podido acceder a los videos de YouTube que les dejé en el campus
de las clases son 2 videos muy cortitos, pero que resumirían lo que vimos en la clase anterior. ¿Pudieron verlos o pudieron encontrarlos? ¿Sí? Bien, Sí, gracias sí. Nicolás. Perfecto. Hoy hace un rato les habilité 2 videos nuevos más que van a resumir de alguna forma lo que vamos a explicar ahora, de una forma más escueta, porque esos videos son relativamente breves, ¿sí? Son para ver, ir poniendo pausa y tomando nota, porque bueno, hablo más rápido y están más concentrados. Ahí veo que se conectó la ayudante alumno Jimena. Hola Jimena, ¿cómo andás? Así que vamos a seguir con esta unidad número 3. Les recuerdo, antes de empezar, que todas las dudas, consultas, preguntas que quieran hacer, pueden interrumpir, yo no tengo ningún problema, levantan la mano o escriben al chat, o directamente se sacan el silencio del micrófono y hablan, no hay ningún problema en eso. Y lo que sí les recuerdo es que tratemos de que todas estas charlas, dudas y consultas y diálogos tengan que ver con los contenidos teóricos de la materia, ¿sí? Con los temas que estamos explicando en la clase. Cuestiones vinculadas con trabajos prácticos, con si están en el listado o no, con exámenes, etc. Todo eso son temas que podemos solucionar a través del chat y los mensajes del campus. Así que tratemos de no perder tiempo en esas cuestiones, que las gestionamos administrativamente a través del campus. Lo que sí es importante es que estuve viendo que ya están las fechas de examen. Si mal no recuerdo, o si mal lo vi, a nosotros nos toca el 19 de abril, ¿puede ser? ¿Es correcto? Lo vi hoy a la tarde, lo cual, si miro el calendario, nos deja un total de, hoy es 30, nos dejaría 3 clases contando la de hoy, conmigo, ¿sí? Entonces vamos a organizarnos de la siguiente manera. Hoy, que es 30 de marzo, vamos a terminar la parte de la unidad 3 que habla de la supremacía, ¿sí? Básicamente, si ustedes me quieren ir siguiendo con los videos que están en YouTube en el campus, serían los primeros 4 videos. La próxima clase vamos a hablar de control de constitucionalidad, que se acuerdan, era uno de los subprincipios del principio de supremacía, y que está muy vinculada con esta unidad número 3. Eso sería el 6 de abril. Y el 13 de abril, en la última clase, vamos a hablar de la unidad número 5, ¿sí? Una clase para una unidad no es demasiado, pero vamos a tratar de sintetizar los conceptos más importantes y resumirlos en esa clase. Esa es la planificación que hice de la materia para esta primera parte. Son pocas clases, sí, la verdad que tener 4 semanas hasta el primer parcial no es mucho, pero bueno, es de lo que disponemos y seguimos nosotros el reglamento y el esquema que nos impone la facultad. Entonces vamos a seguirlo para mayor comodidad de ustedes. Por supuesto, cualquier duda, consulta, pregunta sobre los temas, es mejor que las hagan acá si escuchan todos, si no las pueden hacer por el campus. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta de lo que hablamos la clase pasada o algo que hayan visto en los videos que les subí que les haya hecho ruido, que no hayan entendido, que me quieran preguntar? Los que lo vieron, ¿lo entendieron? ¿Les pareció fácil, difícil, algo que se les complique, algo que me quieran preguntar antes de empezar? ¿O arrancamos? Como ustedes quieran. Profesor, Bien. yo quisiera saber si, Sí. si tienen idea, no sé, cómo va a ser la modalidad del examen y si va a ser presencial o no al final. Bueno, justamente esas son las preguntas que podemos hacer a través del campus. La modalidad va a ser por elección múltiple a través del campus, en principio. No es algo que decida yo, así que mi palabra en ese sentido no es palabra final, porque es algo que deciden los adjuntos y el titular, pero en principio lo más probable, por cómo viene la mano, es que el examen sea por un sistema de elección múltiple a través del campus virtual, como habrán tenido la mayoría de las asignaturas y como habrán tenido la mayoría de las asignaturas, sobre todo el año pasado. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, yo tengo empezamos. Sí. una inquietud. En Sí. la primera clase usted dijo que no era lo mismo jerarquía, o sea, que era diferente jerarquía y supremacía constitucional. Sí. O sea, si hablamos de la misma norma, la jerarquía estaría en esa determinada ley y la supremacía constitucional. Está buena la pregunta. Hoy pensaba desarrollar un poco más esa idea, pero te anticipo ahora cuál es la diferencia. La jerarquía es el orden en el cual las normas se van ordenando, ¿sí?
una norma tiene mayor jerarquía que otra. Por ejemplo, la Constitución tiene mayor jerarquía que una ley tiene mayor jerarquía que un decreto, ¿sí? La supremacía tiene que ver con cuál es la norma que establece que todo eso se ordene de esa manera, ¿sí? Es decir, en este caso, coincide que la norma con mayor jerarquía es la Constitución, y además es la norma suprema porque es la norma que decidió que todo eso se ordene de esa manera. Pero podría darse un caso medio de laboratorio en el cual la Constitución pudiera admitir una norma con mayor jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, imagínate un tratado internacional, no es el caso, pero imagínate a una hipótesis, y seguiría siendo suprema porque aún reconociendo una norma con mayor jerarquía, sería ella quien decide que todo eso se ordena de esa manera. ¿Se entiende? Es medio kafkiano, o sea, medio contradictorio. Pero para que te quede, esa es la idea. Jerarquía tiene que ver con el orden de normas, supremacía es un valor un poco más amplio que tiene que ver cuál es la norma que decide que estas normas se ordenen de esta manera. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito? Perfecto. Sí, ahora nos ubicamos un poco. Vamos a volver sobre eso. Igual no es una pregunta de parcial que te preguntemos la diferencia entre jerarquía y supremacía. Es algo que yo dije medio a la pasada. De hecho, esto que te estoy diciendo por ahí no lo encontrás en la mayoría de los libros o los manuales. Y también hay algunas discusiones. Por ahí otro profesor piensa distinto que yo en esto porque es una cuestión de interpretación de términos, ¿sí? No es una cuestión de una norma dura que dice A o dice B. Es una cuestión más bien teórica. Pero está bien que preguntes porque ya para que se vayan amigando con estos términos. ¿Cuáles son? Yo trato de seguir acá el programa, ¿sí? Para no marearlos. Fíjense que hay un punto que en los primeros puntos de la unidad 3 habla de los fundamentos generales de la supremacía constitucional. Bueno, los fundamentos generales de la supremacía tienen que ver con los propios fundamentos generales del derecho constitucional en sí, y tiene que ver con buscar una fuente, un procedimiento que asegure la libertad y la dignidad de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de un mismo ordenamiento jurídico, como dijimos recién, las normas no están en un plano de igualdad, ¿sí? Esto es repetir lo que ya vimos hasta el hartazgo en Teoría General del Derecho y en la clase anterior. Dentro de un ordenamiento jurídico, las normas no están en un plano de igualdad. Es decir, la famosa pirámide, ¿sí? ¿Pero para qué sirve la supremacía? Bueno, podemos encontrar distintas definiciones. A mí la que más me gusta es la que tiene que ver con limitar el ejercicio del poder por parte de los gobernantes, ¿sí? Repito, la supremacía es una técnica que sirve para limitar el avance del poder del Estado sobre las libertades de los individuos. La supremacía también quiere decir que todas las normas que se dicten dentro de un sistema, que justamente las normas no surgen por generación espontánea, sino que las dictan los poderes constituidos, ya sea el Congreso si hablamos de leyes, o el Poder Ejecutivo si hablamos de decretos o reglamentos, todas estas normas únicamente van a ser válidas si no se oponen a esta supremacía constitucional, ¿sí? Si no se oponen a esta supremacía constitucional. Si estas normas, cualquier norma, una ley, un decreto o la sentencia de un juez, que es una norma individual, se opone a esta supremacía constitucional, podrá ser declarada inconstitucional por los procedimientos que vamos a ver la clase que viene, pero que ya les comenté un poco en la clase anterior, ¿sí? Es decir, resumiendo, el principio de supremacía nos impone a todos, a los gobernantes y a la población, la obligación de adecuar toda nuestra conducta a lo que dice la Constitución, ¿sí? Por supuesto que esta norma, o este principio de supremacía, cobra especial valor en un sistema como el nuestro, que es un sistema constitucional rígido. ¿Alguien sabe qué significa que nuestro sistema constitucional o que nuestra Constitución es rígida? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien tiene alguna idea de qué estamos hablando? Puede ser que para hacer alguna modificación o una reforma tiene ciertos parámetros que cumplirse, o por decirlo de alguna manera así, explicarlo de alguna manera, digo. Está muy bien, sí. Hay ciertos requisitos para hacer una reforma que deben cumplirse. Sí,
te falta una parte en esa definición, porque mira, yo te podría responder, para reformar una ley también hay ciertos requisitos que deben cumplirse. Sí. Lo No, que lo que pasa, dice, sí, perdón, lo que significa es que una ley común no puede reformar la Constitución. exactamente. Ahí entre los dos me armaron la definición. Lo que dice Ramiro está bien, y lo que completaron después, no vi quién habló porque no se me iluminó, pero lo que completaron después es correcto. Lo que hace que nuestro sistema constitucional sea rígido, y esto grábenselo porque es muy importante, es que la Constitución no puede ser reformada como el resto de las leyes, ¿sí? Sino que necesita un procedimiento especial con la intervención de un órgano especial. Esto lo van a encontrar en el artículo 30 de la Constitución. Y es muy importante. Si ustedes no entienden esta idea, casi no podemos seguir con la explicación de la unidad 3, más allá que es un tema propio de la unidad 4, de poder constituyente, esto de la reforma. Entonces, ¿por qué la Constitución no se puede reformar como cualquiera de las leyes? Yo algo comenté en la clase anterior, y les di algún ejemplo. Una ley, ¿cómo se reforma? Con el dictado de una nueva ley, ¿sí? Si el Código Civil y Comercial hoy dice A, el día de mañana puede salir una ley que diga B, y como esas leyes tienen la misma jerarquía, se entiende que la ley posterior, la más nueva, deroga a la anterior en lo que se contradigan, y listo. No es necesidad de hacer un procedimiento especial. Por supuesto que cuando hablamos del Código Civil y Comercial, justamente la necesidad de reforma siempre termina siendo más global, y no es solamente un artículo, sino que es un proceso de reforma más armónico, pero no deja de ser una ley que deroga una ley anterior. Con la Constitución no pasa eso, ¿sí? Con la Constitución, si hay una ley posterior que va en contra de lo que dice la Constitución, que es una ley anterior, no se entiende que la está derogando ni que la está modificando, sino que la está contradiciendo. Y ahí va a aparecer todos estos principios de supremacía y control. ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo reacciona una ley común ante una ley nueva y cómo reacciona la Constitución ante una ley nueva? Una ley que es contradecida por otra ley posterior, ¡pum!, quedó reformada, quedó derogada. La Constitución no. Si sale una ley mañana que, por ejemplo, establece la esclavitud o la pena de muerte, no se va a entender que ley posterior deroga ley anterior, sino que esa ley, cuando un juez la tenga que aplicar, va a decir, esta ley es inconstitucional. ¿Se entendió con ese ejemplo muy burdo quizás? Ustedes van a encontrar que en la mayoría de los manuales, en Jiménez, en Vidar Campos, se suele hablar de supremacía constitucional con dos acepciones o con dos formas de entender la palabra: como soberanía y como relación jerárquica entre normas. Como soberanía tiene que ver con entender a la supremacía como una forma de desplegar todos sus conceptos y todas sus ideas al sistema de manera global, ¿sí? Es decir, la Constitución, la supremacía constitucional como soberanía implica que la Constitución es la base de todo el sistema, ¿sí? Todas las normas que se dicten, los tratados que se incorporen y que luego se puedan jerarquizar. Sí, Profesor, sí. ¿podrías repetir, por favor, lo de supremacía constitucional como soberanía que se te cortó, o no sé si se me cortó a mí, por favor? Bueno, sí, cómo no. A ver si encuentro palabras parecidas, porque lo dije medio, no de memoria, sino improvisando. La soberanía tiene que ver con una forma de darle una legitimación global a todo el sistema, de entender a la Constitución como la base de todo el sistema, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todas las normas que en adelante se dicten, ya sean leyes, decretos, sentencias, instrumentos internacionales que se incorporen, van a tener que tener en cuenta los valores y contenidos de la Constitución, entendida como eso es la soberanía, ¿sí? Tener en cuenta lo que dice la Constitución al momento de dictar cualquier norma. Esa es una forma de entender la supremacía como soberanía. Esta pregunta tampoco suele ser de parcial, porque es una cuestión más bien teórica, pero para que ustedes vayan pensando. La segunda forma de entender la supremacía, que no significa que sea una u otra, ¿sí?, sino que las dos pueden coexistir, es entender a la supremacía como lo venimos charlando antes, como una relación jerárquica entre normas, ¿sí? Es decir, una relación de supra y subordinación, es decir, una arriba y otra abajo, donde la Constitución es la que tiene mayor jerarquía que todas las demás. Entonces, repito, la supremacía como jerarquía
tiene más que ver con la pirámide de Kelsen, con las relaciones de supra y subordinación entre las normas. ¿Qué significa supra y subordinación? Significa que una está atada a la otra y no puede contradecirla. Vamos a ver la clase que viene, aunque ya lo venimos anticipando, qué pasa si una norma contradice a otra superior. Repito, no necesariamente tiene que contradecir a la Constitución, puede darse un conflicto de normas entre un decreto y una ley, y ahí también está en juego la supremacía constitucional. ¿Se entiende? Esto es importante. Ustedes cuando piensan en una norma inconstitucional, no tienen que pensar únicamente en esa norma comparada con la Constitución textual, sino tienen que pensar en esa norma comparada con cualquier otra norma que tenga jerarquía superior, porque un decreto que viole o que vaya en contra de la ley que está reglamentando también puede ser inconstitucional. ¿Se entiende? ¿Seguros? Sí, se entiende. Bien. Y acá yo me había anotado para decirles algo que me preguntó Ramiro al principio de la clase. Es decir, ¿esto significa que la Constitución puede seguir siendo suprema sin estar en la cúspide de todo este sistema? Y bueno, sí, podría ser, digamos. En nuestro caso será que la supremacía también viene acompañada de una mayor jerarquía. Pero podría suceder que la Constitución, ejerciendo su supremacía como soberanía, legitima todo el sistema, sin embargo, en esa relación jerárquica de normas pudiera reconocer un instrumento con mayor jerarquía normativa. De hecho, esto fue motivo de discusión jurisprudencial y doctrinaria durante mucho tiempo, al momento de pensar qué jerarquía normativa tenían los instrumentos internacionales, ¿sí? Discusión que al principio se dio jurisprudencialmente con diversas opiniones y que luego ha quedado zanjada a partir de la reforma de 1994, que establece claramente cuál es la jerarquía de los instrumentos internacionales y particularmente de aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, de los cuales vamos a hablar en un ratito. Hasta acá me diré qué preguntas tienen. Bueno, como siempre, pueden interrumpir, escribir. Yo, si tardo en responder por el chat, acá, bien, es porque como uso el teléfono para tener un poco mejor de calidad de audio y video, el menú para llegar al chat es un poco más incómodo, pero lo veo igual. Hay un punto del programa que habla de las implicancias de la supremacía constitucional. Acá les voy a echar un poquito de la unidad 4, muy breve, en un breve comentario. A ver, les explico algo que ustedes ya se lo deben imaginar. Todas las unidades de esta primera parte del programa están bastante conectadas, ¿sí? Es difícil mandarse a leer la unidad 4 si uno no leyó nada de la 3, o mandarse a leer la unidad 5 si uno no leyó nada de la 3 y la 4, ¿sí? En general, esto sigue un orden y hay que tratar de estar relacionando estos conceptos todo el tiempo. Si ustedes relacionan supremacía, control, poder constituyente, federalismo, y lo estudian de una manera integral, les va a ser más fácil entenderlo. Recuerden que esas son las tres bases de esta primera parte, y son los 3 puntos más importantes del programa, ¿sí? Supremacía, poder constituyente y federalismo son las 3 bases de esta primera parte de la materia. Bien, el punto del programa habla de implicancias de la supremacía constitucional. Una de las implicancias, yo no les voy a mencionar todas las que están en todos los libros y manuales, les voy a mencionar las que para mí son las más importantes y que vale la pena charlar acá. Esto sí lo tomo del libro de Jiménez, y es esto que Jiménez dice y también lo dice Villar Campos, que el poder constituyente es distinto de los poderes constituidos, ¿sí? El poder constituyente es distinto de los poderes constituidos. ¿Empezaron a ver algo de poder constituyente? ¿Tuvieron alguna clase o lo leyeron? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos? Yo hace un ratito en esta charla hablé de poderes constituidos. ¿A qué me referí cuando dije poderes constituidos? Por ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿Qué les suena a ustedes? Yo te digo, poder constituido. ¿Qué te imaginás? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza? Un poder constituido.
Poder judicial, ¿puede ser? No. Por Poderes, ejemplo, los sí, tres poderes. Los tres poderes. exactamente, está muy bien. Los tres poderes. ¿Por qué se llaman constituidos? Justamente porque no salieron solos de una semilla, sino que alguien los creó, ¿sí? Alguien los creó, alguien los reguló, alguien les dijo qué podían hacer y qué no podían hacer, alguien les dijo cómo iban a funcionar, alguien les puso las reglas para ser elegidos, alguien les dijo cuánto tiempo iban a permanecer en los cargos. ¿Y dónde está toda esa información sobre estos ejemplos que yo les estoy dando? ¿Dónde aparece todo eso? ¿En la Constitución? En la Constitución, ¿sí? Particularmente nosotros lo vamos a estudiar en la segunda parte de la materia, porque todo lo que tiene que ver con Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, más los demás órganos extrapoder, está en la segunda parte del programa. Pero esos son los poderes constituidos. Distinto es el poder constituyente, que fue justamente el que los creó y que los fue modificando, ¿sí? Yo no me voy a explayar mucho ahora sobre el poder constituyente, porque esto lo va a explicar mejor Eduardo Jiménez en la unidad 4, pero básicamente el poder constituyente es aquel fenómeno social y jurídico por el cual se crea o se modifica una constitución, ¿sí? El poder constituyente fue ejercido en diversas oportunidades en la historia de nuestro país, primero en 1853, 1860, 1866, etc., finalmente en 1994. Pero todas esas veces en las que se ejerció el poder constituyente, se hizo alguna reforma, alguna modificación sobre los poderes constituidos, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto que les estoy diciendo con la supremacía constitucional? Porque uno podría preguntar, sí, todo muy lindo, la diferencia entre poder constituido y poder constituyente. Bueno, justamente lo importante para nuestra unidad, para nuestra bolilla 3, es que esto que yo les comenté al principio, de que todos los gobernantes están atados a lo que la Constitución les impone o los faculta para hacer, es justamente esta idea, que el poder constituyente crea, modifica, establece, diagrama, distribuye el poder, el ejercicio del poder en el Estado, y luego los poderes constituidos ejercen ese poder con los límites y facultades que les establece la propia Constitución. Porque si no lo hicieran, y acá entra el remate de esta idea, estarían yendo en contra de la supremacía constitucional, ¿sí? Si el presidente dicta decretos sobre materias que están prohibidas, o si los legisladores dictan leyes que no respetan el procedimiento establecido en la Constitución, o que van en contra de principios, derechos o garantías establecidos en la Constitución, o si los jueces dictan sentencias que no están fundadas, bueno, estarán incumpliendo esta regla, ¿sí? Estarán ejerciendo sus poderes por fuera de lo que el poder constituyente les estableció y estarán yendo en contra de la supremacía constitucional. Después, la consecuencia de esa violación dependerá en cada caso del acto del que estemos hablando, ya sea un reglamento, una ley, una sentencia, pero en general tiene que ver con la inconstitucionalidad de ese acto. ¿Se entiende esto entonces? Una definición muy rápida de la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente crea, ¿sí? Modifica, pone las reglas del juego, los otros poderes constituidos juegan el juego. Para jugar ese juego tienen que seguir las reglas que están en el manual. El manual es la Constitución, ¿sí? Si hacen trampas, si van en contra de ese manual, va a haber alguna consecuencia jurídica a través del ejercicio del control de constitucionalidad que vamos a explicar en la clase que viene. La otra implicancia muy importante de la supremacía constitucional, también la dije medio la pasada hace un ratito, que tiene que ver que la supremacía de la Constitución coincide con la rigidez del sistema constitucional, ¿sí? Es decir, que nuestra Constitución no puede ser modificada por una ley común o por un acto ordinario emanado por los poderes constituidos, sino únicamente a través del procedimiento especial que establece el artículo 30 de la Constitución y que van a estudiar en particular en la unidad número 4. ¿Sí? Entonces, las dos implicancias principales de la supremacía constitucional, resumiendo, son estas dos. Diferencia entre poder constituyente y poder constituido, y rigidez del sistema constitucional. O rigidez de la Constitución. ¿Sí? Yo diría rigidez de la Constitución más que rigidez del sistema, porque el sistema puede incorporar algunos otros elementos o modificarse
de forma más permeable. Bien, hay un punto en el programa que dice la supremacía de la Constitución, el esquema clásico y la reforma del 94, y qué es lo que pasa con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. El 75, inciso 22, es uno de los artículos más importantes de esta primera parte. No los quiero asustar con que se lo aprendan de memoria, porque creo que yo tampoco lo sé de memoria, porque tiene varios párrafos, pero sí tienen que entender muy bien qué es lo que significa este artículo, porque lo van a necesitar para varias unidades de esta primera parte. Lo vamos a ver en la unidad 3, lo van a ver en la unidad 4, lo vamos a volver a ver en la unidad 5, ¿sí? E incluso tiene también proyecciones sobre el resto de las unidades. Así que, artículos claves hasta ahora, que de los que dijimos, el 30 y el 75, inciso 22. Pero este último, el 75, inciso 22, lo vamos a analizar al final de la clase más pormenorizadamente. ¿Qué pasa? El derecho interno, en nuestro sistema, o en casi todos, siempre va a estar influido de alguna forma por el derecho internacional. ¿Sí? Los estados no ejercen su vida política respecto a sus ciudadanos de una forma aislada del sistema, sino que existe un derecho internacional que en mayor o en menor medida se introduce en este derecho interno. ¿Sí? Sobre todo porque el derecho internacional a lo largo del tiempo se va nutriendo de normas que se llaman consuetudinarias. ¿Qué es algo consuetudinario? Es algo que surge de una actitud reiterada de alguien, en este caso de quién, de los diversos estados. Entonces, en general, las normas del derecho internacional tienen que ver con esto, con una regulación de las relaciones normales entre los estados, y muchas veces de la tutela sobre derechos fundamentales que hacen a la propia dignidad de las personas, a la vida, a la salud. Por eso vamos a ir viendo que muchos de los derechos fundamentales están tutelados no solo en la Constitución, sino también a nivel internacional por muchos instrumentos y tratados. ¿Sí? Esto es una pequeña introducción. Por supuesto, no es lo mismo el derecho internacional que se va a aplicar en todos los estados, ¿sí? Seguramente la tutela de ciertos derechos no es la misma acá en Argentina o en Latinoamérica que en Nigeria, ¿sí? o en países de Asia. Seguramente el derecho internacional que cada uno de esos estados y la forma de gobierno que tienen y digamos, cierta cosmovisión que hay en cada estado va a ser distinta, y el derecho internacional que va a estar introducido en esos derechos internos va a ser distinto. Esto es una aclaración, porque si no, uno después cuando habla de dignidad de las personas no puede analizarla desde la misma óptica en cada estado, más allá de que cuando di el ejemplo, pienso en algunas prácticas que a todos nos pueden parecer aberrantes que se realizan en otros lugares, y sobre las cuales no vamos a emitir juicio de opinión ahora, pero me imagino que saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo, voy a empezar la explicación al revés. Voy a decirles qué es lo que dice el 75, inciso 22, y después vamos a ir para atrás, ¿sí? Vamos a ir a ver por qué antes esto generaba un problema. El artículo 75, inciso 22, que está en la parte del Congreso Nacional, es decir, que es un inciso de todas las cosas que puede hacer el Congreso, dice que hay un montón de tratados, en este caso 11, que los enumera y que no los voy a leer ahora a todos, pero que tiene que ver con, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Después vamos a seguir con en qué condiciones tienen jerarquía constitucional. Pero además, dice que los demás tratados, es decir, los que no son esos de derechos humanos que están enumerados ahí, sino todos los demás que Argentina puede haber firmado y los cuales forma parte, tienen jerarquía superior a la ley, ¿sí? Entonces, esto
eso que dije recién está en el primer párrafo, ¿sí? Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, la idea es que todos los tratados tienen jerarquía superior a las leyes y solo algunos de esos tratados van a tener la misma jerarquía que la Constitución. Pero esto lo vamos a ver con más paciencia y más detenimiento más adelante. Esta regla de ordenar jerárquicamente el sistema, de ordenar jerárquicamente la Constitución, el sistema constitucional, es uno de los artículos nuevos, entre comillas, porque ya tiene más de 25 años, de la reforma del 94. Antes este artículo no estaba, un artículo que explicara en qué orden de jerarquía estaban los tratados en relación a la ley. ¿Sí? ¿Entienden esto? Digamos, el artículo 75-22 es muy claro, dice, esto se ordena primero acá, segundo acá y tercero acá, pero es una norma que antes no la teníamos. Entonces, muchas veces sucedía, hoy es fácil resolver qué norma se aplica si el juez tiene que aplicar o una ley o la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Porque el juez va a este artículo y dice, se aplica la Convención de Derechos Humanos, en todo caso, esa ley será inconstitucional. ¿Entienden? Normativamente se resuelve muy fácil ese problema. El tema es que antes, cuando este artículo no estaba, para poder resolver estos posibles conflictos normativos, los jueces y juezas tenían que acudir a la interpretación, y por eso la jurisprudencia de la Corte fue variando. Ustedes en la mayoría de los manuales, pero particularmente el que está siguiendo por Jiménez lo va a encontrar así, va a ver que hubo diversas etapas en la interpretación de la Corte respecto a cuál era la relación jerárquica existente entre los instrumentos internacionales y el derecho interno. ¿Sí? Voy a repetir algo porque por ahí los mareé, estuve tocando muchos temas distintos. Lo que vamos a estudiar ahora, concretamente en 5 o 10 minutos, es qué es lo que fue opinando la Corte respecto a la relación jerárquica entre derecho internacional y derecho interno. ¿Sí? ¿Cuál tenía mayor jerarquía, o si estaban iguales, o si uno estaba arriba o abajo del otro? Por lo menos hasta 1994, ¿sí? Porque en 1994 este orden queda acomodado con el artículo 75, inciso 22, ¿sí? Yo no los voy a marear mucho, les voy a dar nada más uno o dos precedentes de la Corte, que tampoco los tienen que buscar ni leer enteros, sino saber que existen, por lo menos. ¿Cuál era la idea general de la Corte? ¿Por qué nosotros hablamos de la Corte como si fuera palabra santa prácticamente, o como si fuera la letra de la Constitución? Y bueno, porque el Poder Judicial dentro de nuestro sistema es el que interpreta las normas, ¿sí? Y dentro del Poder Judicial, el máximo órgano en jerarquía es la Suprema Corte, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, mucho del derecho constitucional se estudia a través de lo que fue diciendo la Corte Suprema a lo largo de los años, sobre todo cuando había temas que no estaban tan regulados normativamente como este que estamos charlando ahora. Históricamente, la Corte decía que tanto los tratados internacionales como las leyes de la nación, ¿sí? Incluida la Constitución, estaban en una igualdad de plano, ¿sí? Eran todas iguales jerárquicamente. Esto lo dijo la Corte en un fallo que se llama Martín y Compañía, ¿sí? Que es de la década del 60. Martín y Compañía del año 1963. No es necesario que lo busquen y que lo lean, pero bueno, anecdóticamente. ¿Qué pasa? Si están en el mismo plano jerárquico, se aplica el principio este de que la ley posterior deroga la ley anterior, ¿sí? Entonces acá se hizo una crítica muy fuerte a esta postura, porque podría darse que una ley, ¿sí? Dictada el día de mañana, derogara o fuera en contra de un tratado firmado el día de ayer, ¿sí? Lo cual parece incongruente, parece ilógico, hasta desde un punto de vista de derecho procesal constitucional, ¿sí? Porque a lo sumo una ley podrá violar un tratado o podrá incumplirlo, pero derogarlo no tiene mucho sentido, mucha lógica en el marco del derecho internacional. Entonces, esta idea de que las normas de derecho internacional y derecho interno estaban en un mismo plano, empezó a variar incluso antes de la reforma del 94. Porque el segundo precedente, importante en este sentido, la segunda etapa,
se inicia 2 años antes de la reforma, con un fallo que se llama Ekmejian. Ekmejian se escribe Ekmekedjian. Ekmejian contra Sofovich. Si buscan eso en Google, escribiéndolo como les parece que se puede llegar a escribir, lo van a encontrar, ¿sí? Es un fallo del año 1992, ¿sí? En este fallo, lo vamos a ver mejor en la unidad 5, este fallo lo vamos a comentar con más profundidad, ¿sí? Pero tenía que ver con si una cláusula o un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente el artículo 14, si mal no recuerdo, que tiene que ver con la libertad de expresión y con el derecho a respuesta o rectificación, se aplicaba o no en nuestro sistema cuando no hubiera una norma que lo reglamentara. Eso es medio complejo de entender y lo vamos a dejar para más adelante. Lo importante era que se seguía discutiendo acá qué derecho tenía primacía, si el derecho interno o el derecho internacional, ¿sí? Por primera vez, en modo claro, acá la Corte dice que los tratados tienen supremacía sobre cualquier norma interna que sea contraria. Lo repito, acá en 1992 la Corte dijo que los tratados internacionales que están ratificados tienen supremacía sobre cualquier norma interna contraria. Si bien dijo supremacía, en base de lo que estuvimos charlando hoy, en realidad tendría que haber dicho que tienen mayor jerarquía, ¿sí? Porque estamos hablando acá de la supremacía entendida como relación jerárquica, justamente, cuál tiene aplicación. Entonces, pasamos de la primera etapa, todos en igualdad de condiciones, a esta segunda etapa, los tratados por sobre las leyes internas que los contradían. Para decir esto, la Corte se fundó en la Convención de Viena, que es como el manual de juego de todos los tratados, ¿sí? Es el manual sobre derecho de los tratados, el que explica cómo funcionan los tratados en el sistema, particularmente en su artículo 27. ¿Sí? El artículo 27 de la Convención de Viena, ahora no lo recuerdo de memoria, pero dice algo así como que los estados parte no pueden invocar su derecho interno para incumplir un tratado que firmaron. Es decir, yo no puedo firmar hoy un tratado que asegura la libertad de expresión y mañana cerrar todos los diarios y medios de comunicación del Estado, ¿sí? Es decir, un derecho interno no puede ir en contra de los tratados internacionales. En general, esto es lo que dice la Corte en Ekmejian con Sofovich, si bien la forma de llevar ese argumento había sido distinta. Dentro de esta misma segunda etapa podemos encontrar un fallo que dice casi lo mismo que Ekmejian con Sofovich, agregando una pequeña pizca, un detalle, que es el fallo Fibraca, ¿sí? Fibraca se escribe como suena, con F, de 1993, donde dijo que está bien, el artículo 27 de la Convención de Viena impone a todos los estados darle superioridad al tratado internacional, y dijo la Corte acá entre comillas, una vez asegurados los principios de derecho público constitucional, ¿sí? Como, lo repito, una vez asegurados los principios de derecho público constitucional, esto ahora, dicho hoy en día, no tiene demasiado importancia, ¿sí? Porque en realidad esto fue una especie de salvaguarda que intentó hacer la Corte para evitar conflictos entre normas, ¿sí? No es necesario que le demos mayor vuelta a esto. Yo les voy a resumir qué es lo importante de todo lo que dije recién, que fue seguramente la parte más aburrida de la clase, es lo siguiente. Originalmente la Corte daba la misma igualdad a los tratados que a las leyes internas. Pero esto empezó a cambiar en 1992. En 1992, con Ekmejian con Sofovich, se le da primacía a los tratados por sobre el derecho interno. Pero la tercera gran etapa de esta evolución ya no viene dada con la opinión de la Corte, sino con la propia letra de la Constitución a partir de la reforma de 1994. ¿Sí? Y particularmente con el artículo 75, inciso 22. Acá, a partir del 94, queda claro que los tratados, todos los tratados, tienen lo que se llama jerarquía supralegal. Como sus propias palabras lo dicen, supralegal significa superior a las leyes, ¿sí? No necesariamente a la Constitución, a las leyes. Todos los tratados tienen jerarquía superior a las leyes.
¿Qué tratados y qué leyes? Bueno, distintos tipos de tratados que puede firmar la Argentina, que tienen que ver no solo con derechos humanos, sino también con cuestiones de derecho privado, de comercio internacional. Todos esos tratados tienen jerarquía superior a las leyes y a los decretos y a todas las normas del sistema interno, que no sean la Constitución. Vamos a leer el artículo. Vamos a retomarlo donde lo dejamos, en realidad. Esto que yo les dije recién, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, es el primer párrafo del artículo 75, inciso 22. Y luego viene la parte más importante, ¿sí? Que es el párrafo intermedio, el segundo párrafo. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros más, 8 más que están ahí, más allá que luego se incorporaron otros. Fíjense, hasta la Convención sobre los Derechos del Niño, vieron que hay un punto y coma, hasta ahí están enumerados esos 11. Y ahora sí, esta parte del artículo, después del niño, todo lo que viene después, lo tenemos que entender muy bien, sobre todo esta oración siguiente. En las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, ¿sí? No derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementario de los derechos y garantías por ella reconocidos. Bueno, acá tenemos que prestar mucha atención a esto que estamos diciendo. Fíjense que la Constitución hace lo siguiente. Primero te dice, todos los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, ¿sí? Todos, incluyendo estos del segundo párrafo. Pero además, estos del segundo párrafo no solo tienen jerarquía superior a las leyes, sino que tienen la misma jerarquía que la Constitución, ¿sí? Entonces, en esta pirámide que antes tenía una punta donde estaba la Constitución solita arriba, ahora esta punta se empieza a hacer así, se hace como una meseta, porque tenemos la Constitución y estos instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿sí? Ahora, el artículo, acá sí, pregúntenme si hay algo que no entienden. Ahora vamos a ver qué significan las condiciones de su vigencia y todo esto, pero ¿entienden esa diferencia entre todos los tratados? ¿Hay algún tratado que no tenga jerarquía constitucional? Sí, un montón. La mayoría no tiene jerarquía constitucional. Todos los tratados que tienen que ver, por ejemplo, con el Mercosur o con cuestiones vinculadas con comercio exterior o con derecho privado, todos esos no tienen jerarquía constitucional. Tienen jerarquía supralegal. O sea que digamos, para solicitarlo, para que se aplique ese tratado, ¿qué tiene que pasar por un proceso por el Congreso? O por alguna... Todos los tratados que no tengan jerarquía constitucional no significa que no sea aplicable, ¿sí? Son aplicables y todos los tratados tienen que pasar por un proceso donde intervienen, es un proceso complejo, donde intervienen no solo el Congreso, sino también el Poder Ejecutivo, y eso lo vamos a estudiar en la unidad número 5. Entonces, está muy bien la pregunta, porque Argentina cuando firma un instrumento internacional, un tratado, ese instrumento, una vez que se cumplen los requisitos, ya es aplicable. Lo que pasa es que no es lo mismo que sea aplicable con jerarquía supralegal a que tenga jerarquía constitucional. ¿Entendés la diferencia? Sí, porque el que Claro, tiene como jerarquía... que la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que tenga esa, digamos, jerarquía Tiene y coronitas. no de la otra forma? Exacto. ¿Qué es lo que lo hace? Lo hace especial. Bueno, principalmente la materia que regulan, que son todos sobre derechos humanos. Fíjense, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros que se incorporaron después, que tienen que ver con los derechos de las mujeres, la eliminación de todas las formas de discriminación, la eliminación de los crímenes de lesa humanidad, y que se incorporaron con posterioridad a la reforma del 94, también se les dio jerarquía constitucional. Entonces, un tratado cuando ingresa a nuestro sistema, por empezar, queda en la parte de arriba, jerarquía supralegal, parte de arriba del artículo me refiero, ¿sí? Pero además puede dársele esta jerarquía constitucional en los términos de lo que dice el 75, inciso 24, que luego vamos a estudiar, y también 22, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para la unidad número 5. Ahora no quiero que nos metamos en eso, sino quiero que entendamos la diferencia entre los tratados que están en el primer párrafo del inciso 22 y los que están en el segundo. Los primeros tienen jerarquía supralegal, superior a las leyes.
los segundos, los del segundo párrafo, van un escalón más arriba. No solo tienen jerarquía supralegal, sino que están arriba incluso de los que tienen jerarquía supralegal y tienen jerarquía constitucional. Están a la misma altura jerárquica que la Constitución. ¿Qué significa esto de en las condiciones de su vigencia? Bueno, se entiende que esto puede concebirse con tres cuestiones distintas, o puede referirse a tres cosas distintas. Hay una opinión, yo les voy a dar las tres opiniones sobre cómo interpretar esta frase. La última que les voy a dar es la que está generalmente más aceptada. La primera es la que dice que las condiciones de su vigencia tiene que ver con que los instrumentos hayan entrado en vigencia en el ámbito internacional. Ustedes vamos a ver en la unidad número 5 que para que un tratado empiece a ser aplicado necesitan cumplirse ciertos requisitos, por ejemplo, que tantos estados lo firmen, o hagan ese famoso depósito, o cumplan su proceso interno. Cada tratado es distinto, pero pueden darse distintas circunstancias para que un tratado comience a tener vigencia, no desde que se redacta, sino a partir de que suma un número X de adhesiones. Entonces, la primera postura dice que esto en las condiciones de su vigencia significa que el tratado tiene que estar vigente para los estados que lo firmaron. La segunda postura sobre qué es lo que significa en las condiciones de su vigencia tiene que ver a cómo interpretan estos instrumentos los órganos internacionales, ¿sí? Que generalmente crean el mismo tratado. En nuestro caso, cuando hablamos de la Convención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos referimos a dos órganos muy importantes, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos dos organismos son, particularmente la Corte, los encargados de interpretar todos estos instrumentos. Entonces algunos dicen, en las condiciones de su vigencia tiene que ver con esto, con cómo lo interpretan, así como nuestra Corte interpreta la Constitución y las leyes, cómo estos órganos internacionales interpretan estos instrumentos. Pero la tercera, y probablemente la más acertada, la más importante, tiene que ver, dice que en las condiciones de su vigencia, tiene que ver con la forma en la cual Argentina aprobó y ratificó ese tratado. Es decir, con las posibles reservas que pueda haber hecho al momento de firmarlo, ¿sí? Para entender qué es una reserva sobre un tratado, tienen que leer, no es muy importante, pero para el que le interese, tiene que leer el artículo 2.1 de la Convención de Viena, ¿sí? Básicamente lo que una reserva, lo voy a explicar en criollo, es el Estado firma un tratado y dice, respecto a esta cláusula, a este artículo del tratado, yo lo voy a interpretar de una forma distinta, ¿sí? No lo voy a entender como lo dice acá, sino de esta otra manera. Sobre esto, les voy a dar un ejemplo que es un ejemplo medio impropio, porque algunos dicen que no es una reserva, sino en realidad una declaración interpretativa, que salió a la luz con la discusión del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tenía que ver con la declaración interpretativa que había hecho el Estado argentino respecto a desde cuándo se consideraba que comenzaba a existir un niño o una niña, ¿sí? Entonces ahí se discutía si Argentina había hecho una reserva o no respecto a este tema, porque en definitiva lo había hecho a través de un procedimiento del Congreso. Es una discusión muy técnica, ¿sí? Pero para que se den una idea de qué es lo que se habla cuando se habla de reserva. Entonces tiene que ver con la forma en la que Argentina aprobó y ratificó ese tratado. Los mareo un poco con todo esto, así que se los voy a resumir. En las condiciones de su vigencia puede interpretarse de tres maneras, ¿sí? Primero, que el tratado tenga vigencia en todo el sistema, porque todos lo firmaron. Segundo, qué es lo que dice ese tratado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tercero, qué reservas puede haber hecho Argentina al momento de firmarlo. Es decir, este artículo se va a aplicar de una forma distinta, voy a entender por niño desde tal edad o desde tal otra edad, o de la concepción en el seno materno o lo que sea, ¿sí? Con los detalles que Argentina haya agregado. Por supuesto, las reservas tienen un límite, ¿sí? Yo no puedo hacer una reserva y decir no voy a aplicar ningún artículo. Cuando un Estado hace una reserva, tiene que ser compatible esa reserva con el objeto y con la finalidad del tratado, ¿sí? Imagínense si Argentina, al firmar el tratado de la Convención sobre los Derechos del Niño, dijera que va a entender que un niño es una persona mayor de 45 años, ¿sí? Sería una reserva que sería totalmente incompatible con los derechos que busca tutelar ese tratado específico. ¿Podés repetir la segunda? Sí, la segunda interpretación de las condiciones de su vigencia tiene que ver con la interpretación que hagan
los organismos de aplicación de ese tratado. Es decir, los órganos que velan por la vigencia de ese tratado y que lo interpretan. En nuestro sistema interamericano, esos órganos son principalmente dos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto puede variar de acuerdo al sistema de protección de derechos humanos que estemos refiriendo. El artículo sigue diciendo que en las condiciones de su vigencia, estos instrumentos, del segundo párrafo, que son todos sobre derechos humanos, tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Y esto van a encontrar en el libro de Jiménez, Javier Campos, se discutía. ¿Significa que forman parte de la Constitución? Bueno, algunos dicen que sí, pero Vidal Campos y Jiménez, coincido acá, dicen que no, porque, y hay una explicación muy práctica y empírica, que es que si formaran parte de la Constitución, ¿qué podríamos hacer con ellos nosotros como Estado? Modificarlo. Modificarlos, es decir, si el artículo 30 dice que podemos modificar todo, cualquier parte de la Constitución, y después decimos que los instrumentos internacionales forman parte de la Constitución, la conclusión lógica que se desprende de esas dos premisas es que podemos modificar también los tratados, y eso no tiene mucha lógica en base a todo lo que venimos charlando hasta acá. Entonces, en realidad, el artículo 30 y esto de darles jerarquía no significa incorporarlos directamente a la Constitución, sino darles su misma jerarquía, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan cuando hablamos de la diferencia entre supremacía y jerarquía? Por la pregunta que me ha hecho Ramiro al principio de la clase, si era lo mismo o no era lo mismo. Pregunto entonces, que se les haya dado jerarquía constitucional, ¿significa que son supremos igual que la Constitución Nacional? No. No, porque la supremacía es un atributo exclusivo de la Constitución Nacional. Con este ejemplo yo puedo responder mejor la pregunta que me hizo Ramiro al principio de la clase. Si bien tanto Constitución como instrumentos internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía, porque están ordenados en el mismo escalón de la pirámide, no tienen los dos supremacía, porque es la Constitución quien decide que esto esté acá, acá, acá o acá, ¿sí? ¿Se entiende ahí la diferencia entre jerarquía y supremacía? Sí. Bien. Hay una frase que ustedes van a encontrar en el libro de Jiménez: igualdad en jerarquía no significa necesariamente igualdad en supremacía, ¿sí? La última parte, lo último que vamos a decir hoy, es esto que dice la Constitución, en el artículo 75, inciso 22, de que todos estos instrumentos no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución, ¿sí? No derogan artículo alguno de esta primera parte de la Constitución. Si yo les digo eso, si no derogan artículo alguno de la primera parte, ¿qué cosas podríamos pensar? Medio así tirando al voleo. Que de la otra Como que la sí. segunda parte, sí. Que de la segunda sí. Podría ser, porque ¿para qué va a decir eso si la segunda parte tampoco, ¿no? Sería la lógica que estás siguiendo vos. Está bien. Pero ¿tiene sentido que deroguen artículos de la segunda parte de la Constitución? No tiene mucho sentido tampoco. Entonces, esta frase tiene un origen histórico, en realidad, y es un origen más bien anecdótico, que es que cuando se dispuso la reforma del 94, esto lo va a explicar Eduardo Jiménez en la unidad 4, el Congreso sacó una ley, ¿sí? Una ley de necesidad de reforma. Esta ley de necesidad de reforma, es decir, cumpliendo los pasos del artículo 30, dijo que no se podía reformar la primera parte de la Constitución, ¿sí? Entonces se podía reformar un montón de otros artículos, ¿sí? Del 35 en adelante, pero en la primera parte no se podía reformar nada. Yo sobre esto algo comenté en la clase anterior. Entonces, cuando se incorporaron, obviamente se modificaron un montón de artículos de la segunda parte, incluso se incorporó un capítulo luego de la primera parte para los nuevos derechos y garantías, pero los constituyentes agregaron esta frase, que es como una frase de autovalidación, ¿sí? Es decir, miren que estoy cumpliendo con lo que dijo la ley, estoy agregando un montón de artículos, un montón de instrumentos internacionales de derechos humanos, les estoy dando jerarquía constitucional, pero no estoy con esto derogando ningún artículo de la primera parte. Entonces agrego yo,
no derogan artículo alguno, ni de la primera parte ni de la segunda, ¿sí? La única explicación del porqué de esa frase tiene que ver con esto, con qué es lo que decía la ley de declaración de necesidad de reforma en ese momento, en 1994. Por último, cabría preguntarse si dentro del mismo, porque a este bloque que queda conformado por la Constitución, más todos estos instrumentos internacionales de derechos humanos, se les suele denominar, y ustedes lo van a encontrar en los manuales, en los tratados, o en las guías de estudio, o en las clases grabadas, como bloque de constitucionalidad, ¿sí? Entonces, se discutía si dentro de este bloque de constitucionalidad podría haber alguna distinción jerárquica, que alguna norma sea superior a otra. Es decir, porque acá la gran pregunta que ustedes me pueden plantear es, che, está bien, todo muy lindo el orden de normas que me estás explicando, y si hay una colisión entre la letra de la Constitución y la letra de un instrumento internacional de derechos humanos que tiene la misma jerarquía, ¿qué hacemos? Ya no podemos resolver el problema yendo a ver qué norma es más grosa, dicho de otra forma, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar otra solución. Entonces, sobre esto ha habido discusiones. La mayoría de los autores dice que tendrá que resolverse a través del principio pro homine, es decir, aplicando una norma que sea más beneficiosa para la persona. Esto es muy fácil decirlo en abstracto, pero luego en concreto, al momento de resolver un caso, es más complejo, porque muchas veces cómo aplicar el principio pro homine, quién es la persona, a veces hay más de una persona con derechos en juego, es difícil de aplicar. Así que la solución al caso concreto en qué pasaría entre una colisión entre la Constitución textual y los instrumentos tiene diversas opiniones, ¿sí? Algunos autores dicen que debería aplicarse la Constitución textual y ceder un poquito ahí la normativa internacional, pero es algo que no puede afirmarse con mucha autoridad en abstracto, sino que habrá que verse en concreto. ¿Y qué es verlo en concreto? Ver cuando haya un conflicto. Cuando haya un conflicto donde sobre un conflicto de intereses, un juicio, un litigio, donde uno le reclama algo a otro, haya que aplicar un montón de normas y entre esas normas haya dos que chocan. Cuando las que chocan tienen distinta jerarquía, es fácil resolver el conflicto. Siempre aplico los de arriba. Cuando tienen la misma jerarquía, y es lo que pasa muchas veces entre leyes, ¿sí? Porque los mayores problemas de inaplicabilidad de algunas normas es cuando es justamente normas de la misma jerarquía. Ahí, en ese caso, voy a decir, bueno, se aplica la norma posterior, pero cuando esa ley podría llegar a decir algo contrario a la Constitución, tenemos que empezar con esta interpretación. El ejemplo claro que yo les di en la clase anterior es las normas penales que persiguen la tenencia de estupefacientes para consumo personal, ¿sí? Y como eso, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia actual entiende que va en contra de la Constitución. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre todo esto? ¿Por qué nunca se hizo otra reforma? Y es una cuestión de voluntad política. En realidad, si nosotros estudiamos los orígenes que dieron, el contexto político que dio origen a la reforma del 94, que lo van a ver en la unidad número 4, No tiene te que ver vengas acá. con la voluntad de... Les pido que se silencien, por favor. Con la voluntad del momento del Poder Ejecutivo de ese momento, del presidente, de poder ser reelecto, ¿sí? En ese momento, antes de la reforma del 94, la reelección presidencial no podía ser en periodos consecutivos, y lo que buscaba en ese momento Menem era poder lograr una reelección, y por eso, de alguna forma, se dio el Pacto de Olivos, que implicaba permitir esa reelección, sacándole algunos poderes al Poder Ejecutivo, cosa que mucho no se logró. Pero fíjate que ese fue el contexto histórico en el cual se dio una reforma del 94, que por suerte, dentro de todo este combo, de este pack de cosas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, nos trajo toda esta permeabilidad del derecho interno al derecho internacional. ¿Podría hacerse una reforma? Sí. La respuesta más fácil a por qué no se hace una reforma es porque es difícil en los términos del artículo 30 de la Constitución, ¿sí? Si justamente uno de los principios del sistema es tratar de buscar su perdurabilidad, su estabilidad, imagínate con lo difícil que es muchas veces sacar una ley común, ¿sí? Donde los debates
en el Congreso son muy ajustados, imagínate lo difícil que es poder sacar una ley especial como esta, con una mayoría agravada, como van a ver en la unidad 4, y que requiere un consenso político que entiendo yo hoy no lejos está de existir en nuestra actualidad. Bien, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Les dejé habilitadas en el campus 2 videos de YouTube que son muy cortitos, de durar 10 minutos cada uno, donde hay un resumen de esto que charlamos recién, ¿sí? Donde hablo todavía más rápido. Así que lo pueden poner a velocidad, a 0.25 y lo escuchan más lento. La clase que viene, el martes que viene, vamos a terminar esta unidad 3. Es muy importante, traten de asistir a la clase, de verla, de prestar atención, si quieren de leer el tema antes también. Vamos a hablar de control de constitucionalidad, es uno de los temas más importantes de los que me toca dar a mí en esta primera parte, ¿sí? Por supuesto, cualquier duda o consulta sobre los temas me pueden preguntar a través del campus. Si tienen alguna duda o consulta sobre cuestiones de listas, exámenes, trabajos prácticos, le pueden preguntar a la ayudante de alumna Jimena Carrique. Como siempre, les agradezco a todos, pero les agradezco más a los que han prendido la cámara y el micrófono y han participado. Para nosotros, los docentes, es un esfuerzo dar las clases de esta forma, a los que estamos acostumbrados a darlas de manera presencial, y es una gran retribución poder, por lo menos con los límites que hay, poder ver las caras y sentir que estamos un poco más conectados, y además, como les dije en la clase anterior, es también importante para ustedes que puedan hacerse ver, hacerse escuchar, porque en definitiva es lo que van a tener que hacer el día de mañana cuando se reciban, así que mejor empezar a practicarlo desde ahora. Espero que sigan bien, seguimos en contacto y nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Gracias. Nos vemos, Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes, nos vemos, chau chau. Chao, profe. Chau chau.